Bueno, este librito a mí me ha dado mucha alegría. Lo tengo yo. Ah, ¿lo tienes tú? Lo tiene Sofía. Este es un librito que a mí me ha dado mucha alegría porque para hacer poesía se han hecho 3 ediciones ya. Y es una cosa bastante rara en el mundo poético. Es un libro que está dedicado a los niños, precisamente. No es un poemario para niños, entendido en el sentido de que no es un poema pensado para que los críos pues, se entretengan, no. Son poemas dedicados a gente joven, a niños, con los cuales yo he tenido una relación pues muy directa, ¿no? Sobrinos, hijos de amigos míos, y han estado inspirados precisamente en esos personajes, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, este que os voy a leer, se titula El hada de mi niño, y está dedicado a mi hijo Jorgito, que era un coquito en aquellos entonces, ya es un hombre, obviamente, ¿no? Y este poema se lo dediqué porque él tenía un problema para dormir. Tenía pesadillas, no quería dormir solo porque daba mucho miedo, en fin. Entonces yo, para que no le diera miedo y tal, pues yo me inventé un personaje, un hada, que yo le decía que le acompañaba por las noches, que no debía de tener miedo porque iba a estar siempre con él, ¿no? Y entonces titulé el poema El hada de mi niño, ¿cómo se llama? El título. Y el poema dice lo siguiente: cuando te sientas solo, mi niño, ten presente la mágica aureola del hada de la nieve. Su velo sobre pétalos de rosa te protege, te acoge y de la sombra como estrella de fuentes. Cuando te sientas solo, la ventana estremece el cristal del invierno con aliento sin dientes. Cuando la niebla o nube sobre los muros vence la soledad traidora que desnuda su albergue. Su lecho de amapolas, sus pétalos de leche, que tibios visten velo entre nieve a la nieve. Cuando te sientas solo, la luz muestra el juguete de querubes furtivos que juegan con la suerte. Mi niño, en su palacio de algodón transparente, canicas y cristales cuenta por capiteles. Y un cervatillo inquieto sobre el lomo sostiene las jambas y el dintel de vidrios y cascabeles. Bajo monte de pájaros, la imagen de la nieve. Aleja, lejos, deja que ella te bese y que ponga su magia tu mejilla caliente. Que tenga de tus labios el clavel y en tus sienes, mi niño, 2 guirnaldas con la luz de las fuentes, con aroma de mirtos y colores de peces. Bueno, esa es en fin, de manera improvisada, pues bueno, hemos hecho una breve demostración de lo que es un libro de poesía, con la lectura de uno de sus poemas, y de un libro que, como digo, a mí particularmente pues, me siento muy orgulloso, no tanto porque se hayan vendido 3 ediciones, sino porque es un libro que está dedicado a personajes, a niños, a los cuales yo he querido y sigo queriendo mucho, aunque ya sean hombres. Pues muchas gracias por tu lectura. A vosotros siempre. Bueno, no sé si me va a presentar vuestra profe o me presento yo. Yo como queráis. Preséntate tú. Bueno, yo soy Francisco Acullo, soy escritor, soy poeta, trabajo, aparte de este negocio familiar, que ya por desgracia nos vamos a tener que cerrar porque ya no puedo estar en tantos sitios. Trabajo en grupos de investigación de la Universidad de Granada. También trabajo en una editorial en el mundo de los libros, que es el que a mí me gusta y en el que yo me siento muy a gusto y me siento muy bien. Y esa es una de las razones por las que, siempre ha estado mi vida muy vinculada al mundo de los libros. Y no debe de resultaros extraño que por eso pues, me dedique a escribir. Escribo poesía fundamentalmente, pero también escribo obras de ensayo. El ensayo son trabajos de investigación sobre temas muy diversos, que pueden ser literarios, poéticos
de otra índole muy diferente. Entonces, que en resumidas cuentas, pues esa es mi labor, mi trabajo diario. Tengo muchos libros publicados y la verdad es que me siento muy feliz de poder haber hecho con mi vida justamente lo que yo siempre he querido, que es dedicarme a la literatura, a la poesía y a la investigación también del mundo de la literatura y de la poesía. Y a partir de aquí, bueno, yo agradeceros muchísimo que, bueno, os hayáis interesado por mi persona y por mi obra poética y por mi vida literaria. Y desde este momento yo ya estoy a vuestra disposición para que me preguntéis todo lo que queráis preguntarme en relación, bueno, a mi obra y a mi propia vida. Así que cuando queráis podéis preguntar en el orden que os parezca más oportuno. ¿Cuándo escribiste tu primera poesía? Pues la verdad que hace ya muchísimos años. Yo empecé a escribir siendo muy jovencito. Yo recuerdo que tendría quizás 10 o 12 años cuando escribía mis primeros versos. Pero yo todavía guardo con mucho cariño mi carnet de la biblioteca. Yo lo saqué cuando tenía 7 años. Lo tengo guardado todavía, lo tengo todavía guardado. Y entonces, desde ese momento en que yo me iba a la biblioteca a leer los primeros libros que caían en mis manos, pues empezó a surgir ese gusanillo por escribir, aunque en principio no escribía poesía. La poesía, como te digo, empecé a escribirla ya con 10 o 12 años. Y tuve la fortuna de que mis primeros poemas pues salieron en un periódico que formaba parte de Ideal entonces, que era La Hoja del Lunes, y tenía yo 14 años cuando se publicaron esos primeros versos de manera pública. O sea, fue mi primera publicación. Más cosas. Pero tranquila, no pongáis nerviosa que estoy aquí para lo que quieras. Cuéntame. ¿Qué sientes cuando alguien lee tu poesía o tu libro? Bueno, yo siento y pienso muchas cosas, ¿eh? La verdad es que es una satisfacción muy grande que alguien se interese por algo que uno hace. En este caso, escribir poemas o escribir textos de cualquier índole que sea, ¿no? Entonces, yo puedo deciros que, hombre, es el hecho de sentirse uno, pues, valorado, porque cuando alguien lee tus versos o lee tu escritura, es una manera, digamos, de reconocer pues, que estás haciendo algo que tiene algún interés. Entonces, pues eso es algo que te llena, pues eso, de una profundísima satisfacción y hace que tu vida pues tenga un sentido y tenga pues una alegría especial de vivir. Contadme más cositas. ¿Con qué edad empezaste a leer y tener curiosidad por las palabras? Bueno, yo empecé a leer, como he comentado antes, siendo muy jovencito. Yo recuerdo que mi madre me compraba cómics. Los primeros libros que llegaron a mí vinieron en forma de cómic. Y recuerdo, no se me olvidará nunca, que eran unos cómics de Rin-Tin-Tin. No sé si lo habéis vosotros alguna vez visto esos cómics del perro Rin-Tin-Tin, que era un perro pastor alemán. Y fueron los primeros cómics. Yo apenas sabía si leer todavía, ¿no? No creáis que... Pero fue mi primer contacto con la literatura, en este caso lo que se llama una literatura gráfica, porque va acompañado de dibujos y entonces todos los textos tienen su sentido precisamente en el acompañamiento de esos dibujos que llevan los cómics, ¿no? Entonces fueron mis primeras lecturas. Apenas si sabía leer, tendría entonces, yo no sé, 3, 4 años, no tendría mucho más, 5 años, o sea que hace muchísimo tiempo. Y eso es muy importante porque si empiezas muy joven a leer, empiezas a interesarte por ese mundo del libro y de la lectura, y no tiene nada de particular que acabe uno escribiendo, o por lo menos, no es poco, siendo un lector, un lector ávido de lectura, con muchas ganas siempre de leer, ¿no? Y eso es muy importante también.
porque nos abre la mente, nos ayuda a entender muchas cosas, nuestras personales, de nuestro propio mundo y también del mundo en el que vivimos y que está a nuestro alrededor. Y por eso la lectura es realmente muy, muy importante. Más cositas. ¿Crees que todo el mundo puede ser poeta o hay que tener un don? Bueno, eso Lorca, Federico García Lorca, el gran poeta de aquí de Granada, tenía una opinión al respecto bastante interesante. Él decía que sí, que efectivamente había que tener algo para que te inclinara precisamente a hacer poesía y no otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es cierto, hay que tener algo, pero también es verdad que hay que trabajar mucho. Quiero decirte que hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que tener conocimiento del lenguaje con el cual uno trabaja, hay que tener el manejo adecuado de las palabras que se adquiere precisamente con mucha lectura y mucho estudio, y eso es lo que hace que en definitiva uno se forme como escritor y como poeta. Entonces sí, hay una parte que sí, que efectivamente puede ser que sea algo para lo cual nace uno, pero no sirve de mucho si uno no trabaja y estudia, ¿sabes? Eso es muy importante. Más cositas. ¿Por qué te quisiste dedicar al género de la poesía? Pues mira, eso me lo han preguntado muchos amigos y también enemigos, ¿eh? Y también enemigos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la poesía probablemente es uno de los géneros, se dice que más elitistas o más raros, ¿no? Es decir, no es un tipo de lectura que, a la cual acceda todo el mundo. Puede ser que es un tipo de lectura más difícil, yo no lo sé. En fin, todo es una cuestión de educarse en la lectura de la poesía. Pero sí es verdad que yo me di cuenta que a través de la poesía yo podía expresarme de una manera que no podía hacerlo desde cualquier otro género literario. Y desde la prosa narrativa y el cuento, para mí la poesía fue el camino ideal para yo poder expresarme, y no solamente expresar sentimientos, sino también para poder expresar pensamientos, porque la poesía, en cierto modo, también es una forma de conocimiento. A través de la poesía podemos conocer el mundo, ¿eh? Es una visión, la que te ofrece la poesía, distinta a la que te ofrece, por ejemplo, la narrativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente el poeta indaga en cosas más profundas de sí mismo y de los demás, ¿no? Entonces, en el mundo de las emociones, en el mundo de los sentimientos, entonces eso es un mundo muy difícil de expresar si no se hace precisamente a través de la poesía. Por eso elegí precisamente escribir en verso. Más cosas. Si te pudieras resumir en una frase, ¿qué frase sería? Resumir en una frase el por qué soy poeta, el por qué escribo poesía, es complicadísimo, ¿eh? Tú fíjate si es complicado que cuando alguien le pregunta a un poeta qué es la poesía, casi ninguno sabe expresarlo con precisión lo que significa y lo que es la poesía. Entonces, claro, yo definirte en una frase por qué escribo poesía es también muy complicado, pero podría decirte, así a bote pronto, que escribo poesía porque es el espejo ideal a través del cual yo me entiendo a mí mismo y entiendo el mundo. Quizás sería esa la frase que yo encerraría mis ganas de escribir a través del verso, ¿no? Como he dicho antes, la poesía es una forma de entender el mundo también, ¿eh? Es un poquito complicado para vuestra edad todavía entender esto que yo estoy diciendo, pero si insistís en leer versos y en leer a poetas de ya cierto relieve, os daréis cuenta cómo la poesía se convierte en una forma de vida, ¿eh? Es decir, la poesía es algo que ya se hace sustancial a tu propia existencia. Ya no puedes vivir sin escribir poesía, de tal manera que es una especie como de prisma, a través del cual, o una gafa, a través de las cuales vemos y entendemos el mundo. Por eso es tan importante para los poetas escribir versos,
aunque no sea un género literario que a lo mejor te dé fama o te dé dinero, porque verdaderamente si tú quieres dinero y fama en la literatura, es mejor que te dediques a escribir novelas. Eso, si tienes suerte, puede ser que sí te solucione la vida, pues con mucha alegría, ¿sabes? Más cosas. ¿Cuál es tu género favorito de lectura? Tiene que ser la poesía, evidentemente, es mi género favorito, pero también es verdad que me interesa muchísimo pues todo el mundo de la filosofía, la ciencia me interesa muchísimo también. Y diréis, oye, ¿cómo es posible que siendo poeta te interese la ciencia? Pues por una razón que ya os he dicho anteriormente, porque la ciencia es una manera de entender el mundo también, para aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, pues la poesía también te enseña eso, ¿eh? De una manera más peculiar, una manera más difícil, más rara, en el sentido de que no son o no se utilizan las herramientas habituales, pues como se utilizan en la ciencia, pues para saber cómo funciona una bombilla. Todos sabemos que ya la corriente, que tal, que pito y que flauta. Bueno, pues la poesía también tiene una forma, digamos, de enseñar cómo funciona esa bombilla o esa luz eléctrica en un momento determinado. Vosotros sabréis que los poetas pueden hablar de cualquier cosa, entonces su visión es una visión diferente, una visión distinta a la que puede aportar un científico, ¿no? Pero sin embargo a mí me interesa la ciencia. ¿Por qué? Porque es una forma de conocimiento, lo mismo que la poesía. Por eso también me interesa leer ciencia, me interesa leer filosofía, también por supuesto narrativa. Yo leo prácticamente todo lo que cae en mis manos, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, porque eso estimula también mi imaginación para poderlo escribir versos. ¿Por qué? Más cositas. ¿Cuál es tu escritor favorito? Madre mía. Escritores favoritos tengo muchísimos. Pues mira, como escritor probablemente a mí me gusta de una manera especial. Esto va a parecer un poco raro. No debiera, porque del escritor que voy a hablarte es poeta. Y es un poeta muy singular, que es San Juan de la Cruz. Para mí es uno de mis poetas predilectos. ¿Por qué? Porque a través de San Juan yo pude ver el mundo a través de la poesía, pero de una manera muy profunda, muy peculiar. Es un poeta realmente excepcional. Pero también me interesa muchísimo Góngora, me interesa mucho Lope de Vega, me interesa mucho Quevedo, por supuesto poetas modernos como Juan Ramón Jiménez, como Federico García Lorca, por supuesto, nuestro poeta universal, ¿no? No podría, digamos que tampoco encerrarme de una manera estricta en uno o dos escritores o poetas, ¿no? Porque realmente cuando te metes en el mundo de la lectura y de la lectura poética, empiezas a conocer a otros personajes, a otros poetas que te abren universos distintos, diferentes, maneras diferentes de entender y de ver el mundo. Y si son buenos poetas, te enseñan muchísimo y al final acabas fascinado por todos ellos. Por eso digo que no son uno o dos, son muchos los poetas que a mí me interesan y me gustan muchísimo, ¿sabes? Quiero ponerte tu cuello. ¿Cuál fue tu primera publicación? Bueno, mi primera publicación fue, si la entendemos como libro, yo tuve mucha suerte porque publiqué mi primer libro cuando tenía 24 años y bueno, tuvo una acogida verdaderamente espectacular. Siendo un librito muy pequeñito, se hicieron reseñas muy importantes pues, en el ABC de Madrid, en fin, en otro tipo, digamos, de publicaciones, que para mí aquello fue una cosa verdaderamente inesperada, porque, bueno, yo era muy jovencito todavía en aquellos años, y aquello, la verdad es que lo que sí resultó fue un estímulo muy grande para seguir escribiendo. Y como te digo, fue en el año 84. O sea que te hablo de que era yo todavía muy joven y fue mi primer libro. El libro se titulaba La transfiguración de la vida. Y fue un libro muy breve de poemas, del cual pues, yo me siento pues, muy orgulloso porque fue el primero. Y el primero siempre tiene una gran importancia. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, ¿de los míos o de los míos? No, de los tuyos.
Yo no sé lo que pasa cuando hacen estas preguntas porque realmente es muy complicado. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que normalmente todos los escritores, sean poetas o no, siempre les acaba gustando más lo último que hacen. Suele pasar eso. Si le preguntas a cualquier escritor, a mí me gusta especialmente el último libro que he publicado. Yo no sé si es por cuestiones de propaganda editorial para que se venda el libro o porque realmente eso es así, ¿no? En mi caso no. En mi caso yo te puedo decir que quizás el libro que más cariño le tengo, quizás sea un libro que a mí realmente me hizo sentirme y constituirme como auténtico poeta, y fue el segundo libro que yo publiqué, que se tituló No la flor para la guerra. Es un libro de romances. Los romances son una forma de verso que constan de versos de 8 sílabas. ¿Y por qué lo hice en ese tipo de forma métrica? No puedo decir por qué, pero la cuestión es que esa forma de escribir el verso marcó mi trayectoria poética a lo largo de mi vida, ¿sabes? Y hoy día sigo haciendo romances y, según dicen los críticos, yo me manejo muy bien en esa forma métrica de los 2 sílabas. Y quizás ese sea el libro que más cariño, fíjate. ¿Cuál fue el primer libro tuyo? El primer libro, como le he dicho a tu compañera, fue La transfiguración de la vida. Fue un libro del cual, pues bueno, como al ser el primero, pues se siente uno pues muy satisfecho, muy orgulloso. Y es un libro en el cual yo ensayaba las primeras formas, digamos, de construir el verso, es decir, hacía el soneto yo no sé si todavía no lo habréis estudiado seguramente en vuestro estudio, sois pequeñitos todavía, es una forma métrica con versos de 11 sílabas, y utilizaba también el verso de 7, que también era un verso que después he ido prodigando, he ido usando mucho a lo largo del tiempo, y es un libro en el cual ya se empezaba a pintar la trayectoria de lo que yo iba a hacer posteriormente. Y en cierto modo, ese primer libro es una especie como de mapa a través del cual se iba abriendo el futuro de lo que yo iba a ir escribiendo posteriormente. Y ese fue mi primer libro. ¿De dónde le viene la inspiración? Bueno, la inspiración. La inspiración viene de muchos sitios. La inspiración viene de la vida, fundamentalmente, es decir, de todo lo que nos acontece a nuestro alrededor, aquello que nos produce alegría, aquello que nos produce tristeza. Y el poeta, fundamentalmente, vive de eso, vive de los sentimientos, vive de las emociones, vive también, pues, de los pensamientos más profundos en torno a lo que es la vida y lo que es la propia existencia, ¿no? Es decir, en cierto modo es el aspecto, digamos, filosófico que tiene la poesía, ¿no? Y de ella vive. Pues tú fíjate, hay temas en poesía que son universales. El amor, por ejemplo, es un tema que está constantemente en la poesía de cualquier poeta, en la mía también. Hay un libro que yo tengo que se llama Mal de Lujo, que es un libro de poemas amorosos exclusivamente, ¿no? Y por eso te digo, de ahí es donde viene la inspiración, de todas esas cosas que, en fin, que la vida nos va prodigando a lo largo de nuestro tránsito existencial por ella. ¿Podría usted contarnos un poco de su vida? Mi vida no tiene tampoco nada de especial. Bueno, como yo os contaba al principio, yo empecé a leer siendo muy jovencito. Iba mucho a la biblioteca pública de aquí de Granada con 7 años, que me saqué yo mi carnet de la biblioteca, y leía pues prácticamente de todo. A partir de ahí, bueno, pues hice mis estudios de primaria, pues como vosotros lo estáis haciendo ahora mismo. Bueno, pues sin pena ni gloria, no era tampoco yo un gran estudiante, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que tenía un gran interés por determinados temas, como por ejemplo era la literatura, la poesía y demás. Después pasé al instituto. En el instituto, bueno, pues ahí empecé a tener un poquito más de interés por ciertas cosas, que fue lo que me llevó después a que en la universidad pues eligiera determinado tipo de estudios. Al principio fui a hacer Derecho.
Y el derecho me salió torcido, porque no me gustaba en absoluto. Yo me metí a hacer derecho porque mi padre, sí, que es una carrera total, que bueno, estudié derecho. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que después yo no me sentía satisfecho con el derecho. Entonces lo que hice fue hacer unos estudios que a mí sí me parecían mucho más interesantes, como era la lingüística y la teoría de la literatura, estudios estrictamente dedicados a lo que es el mundo de la escritura, en realidad, ¿no? Y ahí en esa disciplina pues me doctoré y a raíz de ese doctorado pues bueno, pues formé parte de lo que se llaman grupos de investigación en la Universidad de Granada y que se dedican a estudiar aspectos muy concretos y aspectos ya científicos de la literatura. En fin, ya son aspectos, como digo, que son más complicados, ¿no? y que tienen un gran interés para aquellos que nos gusta, digamos, ese mundo de la literatura y el mundo de la poesía, ¿no? Pero además de todo eso, yo soy un gran aficionado a la astronomía. Me encanta ver las estrellas. Entonces yo tengo mi telescopio y como tengo ratos libres, pues cojo mi telescopio y me voy a ver estrellas. También en el Parque de las Ciencias tengo muy buenos amigos y también algunos grupos también de investigación de la Facultad de Ciencias de Granada, con los cuales también me intereso también en temas tan diferentes y tan raros y tan distintos como por ejemplo puede ser la astrofísica, fijaros vosotros. Y eso es un poco la historia de mi vida, vamos, muy resumidamente, muy resumida. ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué consejo nos daría usted para escribir? Leer mucho. Eso es lo más importante para poder escribir. ¿Por qué? Bueno, pues porque el leer, por un lado, nos va a estimular con aquello que leemos. Porque la lectura tiene un aspecto muy interesante y es que cuando leemos un libro estamos viviendo una vida. Cuanto más libros leamos, más vida vivimos. Las vidas de aquellos que escribieron esos libros. No tienen por qué estar contándonos su vida, sino sencillamente pueden estar hablando de cosas que nos pueden interesar y que nos ofrecen una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. ¿Y eso qué hace? Pues que efectivamente a través de la lectura vivamos otras vidas, las vidas de otras personas con otras mentalidades y nos hace eso precisamente tener ganas de poder expresar lo que nosotros también tenemos dentro, porque todos tenemos dentro siempre cosas que poder hablar de ellas, ¿no? Y para eso precisamente se pensó en la literatura y particularmente la poesía. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 63 años. Tengo 63 años, de los cuales no me arrepiento de haber vivido ni un solo día. Gracias a Dios, mi vida ha sido plena en todos los sentidos. Me siento muy feliz de poder haber pasado por este mundo. No soy precisamente una persona que tenga un interés especial no sé, porque me conozca la gente. A mí eso me da exactamente lo mismo. Pero sí es verdad que a través de la poesía, a través de la literatura, he tenido la ocasión de conocer a muchas personas, a gente muy importante. He podido conocer a premios Nobel de las letras, he podido conocer a premios nacionales, he podido conocer a grandísimos pensadores y eso pues hace que tu vida se enriquezca y bueno, y te des cuenta de que realmente hay razones por las que vivir, ¿sabes? Y en ese sentido yo considero que la literatura, en este caso lo que a mí particularmente me concierne, a mí me ha abierto muchísimas puertas al conocimiento, puertas a conocer a personas extraordinarias y eso para mí pues es una enorme satisfacción. Entonces tú llevas desde los 4 años hasta los 63 Sí, señora. leyendo y Sí, señora. así. Así es. Y tú fíjate hasta qué punto que para mí esto es una especie como de trabajo compulsivo, es decir, de que tengo una necesidad de hacerlo pues porque en ello es como me va la vida, no sé, es una razón, digamos, de vivir, ¿no? Ahora voy a hacer un programa de radio, que ya le diré a mi hermana que envíe
los enlaces para que si queréis escuchar un programa de radio exclusivamente dedicado a la literatura, pues tengáis ocasión de ello. Seguramente empezaremos esta semana, o esta o la que viene. ¿Y tú alguna vez has salido por la televisión contando algo de la poesía? Sí, muchas veces. De hecho, yo tenía un programa de televisión que lo llevaba yo personalmente el programa, y yo me dedicaba precisamente a entrevistar a otros poetas, a otros escritores, y no solamente escritores, también a científicos. Era un programa que tuvo, en fin, tuvo su historia, y yo me sentí muy contento de poder hacerlo. Lo que pasa es que los programas culturales, no sé lo que pasa, que acaban siempre sin un duro, no hay dinero para ese tipo de cosas, y al final el programa se tuvo que acabar, el programa de televisión. Y luego, aparte de eso, sí, me han entrevistado en muchas ocasiones en televisión. Sí. Y ahora en la radio vamos a ver lo que hacemos con este programa. Vamos a hacer una cosa chula que os interesa a vosotros también. Más cositas. Más preguntillas. Ya se va a acabar el repertorio. Esto era para un periódico que hacéis vosotros en el colegio, ¿verdad? Sí, un periódico escolar. Eso es una iniciativa realmente muy interesante que debéis de aprovechar, porque yo, por ejemplo, cuando tenía vuestra edad y estaba en el colegio y en el instituto, nosotros no teníamos esa oportunidad de tener un medio impreso para poder, en fin, hacer nuestras cosas y publicar nuestras cosas. Es muy importante eso, de verdad. Además, yo creo que eso puede ser un punto muy importante en vuestras vidas, el ver vuestras cosas editadas en papel. Eso es una cosa estupenda, es una cosa muy bonita, ¿no? También nosotros escribimos poesía allí en la clase. Ay, pues estupendo, magnífico. Pues yo estoy encantado de que algún día me mandéis alguna y que podamos hablar de ella. Sí, claro que sí. Bueno, yo también en lo que se llama el CAL de las letras, que es un programa que lleva la Junta de Andalucía, yo he ido a colegios como el nuestro a hablar de poesía y hablar de mi obra o de la obra de otros autores también, O sea que estoy, en cierto modo, también acostumbrado ya, bueno, pues a ir a colegios precisamente para hablar de estos temas. Y yo me encantaría que esta publicación que hacéis tenga un futuro estupendo, maravilloso, y que os sirva pues, para que os realicéis creativamente y podáis escribir vuestras cosas y os podáis sentir orgullosos y orgullosas de poder verlas escritas, ¿no? Que eso es un placer especialmente interesante, ¿no? Más cositas. ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista, y encantado de haberte entrevistado, encantada de haberte entrevistado. Yo encantado, de verdad que sí. Y aquí me tenéis para lo que queráis, lo que necesitéis, lo que os haga falta, ¿eh?